movió la tierra con un paratil, se sembró sobre esa tierra movida, en doble densidad, se le agregó, se le pasó una mano o dos de puercoespín, ya no recuerdo, para ralear, y luego después se pasó a porque solamente. Y fíjese que el lote quedó bastante limpio. Los cerdos lo habíamos visto, el porcoespín. Bueno, el uso de mulching de rastrojos no se los había nombrado, o sí se lo nombré, pero digamos, no es algo fácil de hacer en grandes escalas, pero en pequeñas escalas sí se hace y funciona bastante bien. Ahí están los mulching. Bien, había nombrado antes esta estrategia de desparramar la semilla y después pasar una trituradora encima. Acá hay una trituradora que sería adecuada para eso, no sé si es la que usa el amigo de mi amigo que me contó que hacía esta técnica, pero bueno, era como para ejemplificar cómo queda el lote completamente triturado. Y esto en maíz veo bastantes dificultades para aplicarlo, porque en maíz no podemos trabajar con altas densidades. Cuando nos pasamos las 60.000 plantas, el maíz se deprime el rendimiento, 60, 70.000 plantas, en este tomando de variedades. Entonces no es así como la soja, que la soja o el trigo, o el sorgo, que uno le podría llegar a meter casi doble densidad y no, llega a un pico y de ahí prácticamente se sostiene, no es que se cae el rendimiento. Bueno, algunas técnicas de abonado biológico. Eh, Siempre la agroecología, la agricultura es complemento de la ganadería. Entonces, lo es en la rotación de los cultivos, en el manejo de los cultivos y también en el uso de algunos productos como insumo de otro. Eh, Existen algunas técnicas de solamente diluir guano crudo de vaca, ave, cerdo, filtrarlo y aplicarlo. Esa aplicación de guano crudo o incluso con orín, eh, repetida varias veces en el ciclo del cultivo, tiene algún resultado. No puedo decir cuánto, pero tiene algún impacto. Los violes ya serían unos elementos más elaborados que lleva entre sus, bueno, lo han visto en alguna clase, pero que ya digamos, son fermentados anaeróbicos. Del más conocido de los violes es el supermagro. Después también están los lombricompuestos y osuté. Esto es el lavado de lombricompuestos. La misma agua se la pasa 3 o 4 veces por la masa del lombricompuesto y se fertiliza por vía foliar con ese té. Vamos a ver algún resultado ahora más adelante. Las orinas, también las orinas, todas las orinas tienen algún efecto en repetidas oportunidades. Incluso en algún momento se estuvo vendiendo orina de conejo para las rollas de la soja. Los minerales que, bueno, hay algunos que se aplican dentro de los violes y son transportados por los violes, pero hay minerales sumamente de impacto muy alto, como manganeso, azufre, porque deprimen algunas cuestiones fúngicas y también como que actúan como repelentes de insectos. Hoy está lleno de fertilizantes biológicos comerciales que se pueden aplicar por vía foliar con bastante buenos resultados. Los purines, que también se usan como el purín de ortiga, que es el más famoso, o el más conocido tal vez, que se usan como para repelente de insectos, pero también tienen efectos fertilizantes. Hay otro té de frutas, que es una fermentación de frutas comestibles, que son fermentaciones cortas y generan como sustancias, aminoácidos libres, azúcares, que aplicados en repetidas oportunidades también tienen efecto
sobre la producción. Esto lo incluí como para ver, digamos, nuestra formación de agrónomos. Tenemos un muy escaso conocimiento de lo que pasa con los microorganismos o con los organismos en general del suelo que están asociados con las plantas. Y fíjense acá este trabajo hecho en Perú por una gente de España, cómo clasifican hasta 7 grupos por función, o sea, 7 funciones de organismo del suelo que estarían relacionados con los cultivos de maíz en este caso, y fíjense esto. Hicieron un cultivo asociado de maíz con trébol, y fíjense que en el cultivo asociado encuentran 216 géneros de bacterias, y en el maíz solo 189. O sea, cuando hay asociación es mucho más la cantidad de microorganismos que aparecen. Y en el otro gráfico, fíjese la cantidad de microorganismos con alguna función de esos tipos, esas 7 funciones que nombramos antes, que encuentran en un muestreo en Perú. Digo esto porque es un mundo que nosotros tenemos muy poco conocimiento y que está bueno indagar. Este es un ensayo, como podría ser cualquier otro ensayo, pero me pareció eh, bien el planteo como estaba hecho, por eso lo rescaté. Fíjense que acá el tratamiento, abajo están los tratamientos. El primer tratamiento es un caldo microbial, que nosotros acá preparamos algo parecido con suelo de monte y como un cultivo como una fermentación con algunos azúcares que multiplique esos microorganismos. Algo parecido a lo que hizo esta gente ahí en Loja, en Ecuador. El segundo tratamiento es una orina fermentada. Usaron orina humana, me parece acá, no estoy seguro si es este el trabajo que usaron orina humana. El tratamiento 3 es el té de frutas, que les contaba yo, de la fermentación de diversas frutas. El 4 es el testigo. El 5 es un biol, un super magro, un super magro un poco simplificado. Y el 6 es un té de estiércol, que sería como un filtrado de estiércol crudo. Bueno, fíjense que todos algo mejoraron la producción. El tratamiento 4 se diferencia de todos los otros por rendir un poco menos. Está bastante bien hecho el trabajo con las repeticiones, los tamaños, o sea que creo que es creíble. Pero lo pongo solamente a modo de ejemplo, que todos estos elementos usados tienen algún efecto, aunque sea pequeño, pero lo tienen, y con diferentes explicaciones. No son comparables con una fertilización de urea o fosfato, pero tampoco estamos hablando de los mismos costos. Entonces, en ese sentido, uno puede, y después también ver las cantidades que se aplican, ¿no? Acá, todos estos productos fueron aplicados en repetidas veces, 3 o 4 veces, todos. Entonces, como que versus una aplicación de urea o fosfato, como que se hace una vez o dos y listo. Acá es como mucho más trabajo y el efecto es menor, pero el costo es casi cero. Bueno, enfermedades y plagas. El Bacillus thuringiensis, sumamente conocido por todos, para cualquier tipo de lepidópteros. En general el maíz no tiene mayores problemas, bueno, tiene algunos problemas históricos, que son la cogollera, que no lo resuelve el thuringiensis, y el gusano del choclo, que tampoco lo resuelve el thuringiensis, por una cuestión de acceso. O sea, hay experiencia, hay gente que dice que lo usa y le ha funcionado, pero me parece muy poco probable que funcione, mejor dicho. Tal vez de 4 o 5 veces que se aplicó, una funcione. Pero es un problema de acceso, no es un problema de que no lo mate, sino de que no es muy difícil que la larva coma ese bacillus que uno le aplica. Esto está interesante, la lisofaga diatraea y el trichograma,
Son parásitos de la diatraea que en Cuba se cultivan en centros de experimentación y luego se dispersan con helicópteros. Lo hacen para caña de azúcar, pero son los mismos, es la misma diatraea que nos hace pelota el maíz. Digamos, acá, no, acá existía un instituto de este tipo en Tucumán hasta el año 76, pero después con el golpe militar lo cerraron y de ahí nunca más estatalmente se crearon estos tipos de predadores o de enfermedades que protegen a los cultivos. El Bacillus subtilis es un bacilo con excelente resultado en hongos. El maíz no tendría ninguno para tratar, pero bueno, lo incluí porque me parece que es un elemento bien interesante. Se está usando mucho en trigo, con muy buen resultado. La Beauveria bassiana, que es un insecticida biológico, esta es un hongo muy agresivo con cualquier insecto, o sea, mata a todo insecto por igual. Yo lo vi usar en la broca del café, que es un hongo, que es una